Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es John León y este es el canal de Numero. Mi emprendimiento en asesorías de investigación, en encuestas, en manejos de bases de datos, en análisis estadísticos, en la creación y monitoreo de sistemas de indicadores y pues en todo aquello que tenga que ver con el manejo de información. El día de hoy veremos un gráfico muy interesante que llamo tipo infografía, el cual nos resalta, en mi caso, unos iconitos de casitas en el cual, por ejemplo, trabajé con hogares con acceso a zonas verdes en la ciudad y se van iluminando de acuerdo a lo que yo vaya colocando en este gráfico. Entonces, si yo digo 50, él me ilumina 50 de las casas. Si yo digo 52, pues ilumina dos más. O si me paso, por ejemplo, a 25, entonces él ilumina solamente las 25 casas que sean necesarias. Así que, pues, sin más ni más, comencemos. Pues muy bien, este es un gráfico muy sencillo. Igual, pues iniciamos por crear una casillita donde vamos a colocar el término cumplimiento y aquí donde vamos a obtener el dato fuente, el que nos va a ayudar pues a generar la infografía. Bien pueden colocarlo ustedes manualmente o bien puede salir desde alguna parte pues específica como de un buscar B u otras formas donde nosotros lo podemos sacar. Lo importante de eso es que sea pues en este caso un número entero y que vaya de 0 a 100. Es importantísimo porque el gráfico de infografía pues se va a llenar o bien con un dato o bien con 100 datos. Ahora, ya teniendo pues esta parte, vamos a hacer lo primero que es la creación de los iconos y para eso vamos a mirar un elemento que tiene Excel en el menú insertar que se llama iconos. Desde aquí, desde el menú insertar a la parte de ilustraciones y donde dice iconos, vamos a encontrar todas las figuras que nosotros quisiéramos hacer. En un video anterior y una masterclass que dicté, teníamos en general pues que crear el icono, pero aquí pues tenemos iconos de absolutamente todo lo que uno se pueda imaginar. Entonces hay por ejemplo semillas, podemos encontrar cosas como árboles, entonces de diferentes tipos de árboles. Si nosotros quisiéramos mirar árboles, en el caso mío pues voy a buscar algo que se llame casa. Además la suite 365 lo tiene en español y una recomendación importante es que busquen el icono que tiene como un relleno, o sea, que no quede completamente en línea como está por ejemplo este, sino este que tiene un relleno. Entonces lo selecciono y aquí ya me queda. Uno de los primeros elementos que vamos a hacer es que el icono va a quedar del tamaño que nosotros lo escojamos. Entonces yo lo hago un poco más pequeño para que me quede pues del tamaño del icono que estoy buscando en el tema de la infografía. Y ya cuando lo tenga del tamaño que yo quiero, entonces lo voy a rellenar. Voy a hacer dos iconos, uno que es de color gris. Cuando yo lo tenga ya de color gris del tamaño que lo necesito, lo copio y pego una copia. Y a esta copia entonces es la que voy a pintar de otro color. En el caso mío lo voy a pintar de un color verde. Estos iconos grises van a representar entonces a todos aquellos elementos que no se van a resaltar en la infografía, en tanto que estos que están aquí de color verde son aquellos que se van a ver resaltados. Cuando yo tengo creados mis iconos, que son muy importantes, entonces los voy a guardar y tengo una opción con el menú secundario de Excel que dice guardar como imagen. Entonces en este caso pues voy a guardar uno, el de la casa gris, lo voy a llamar como simplemente casa gris, aunque pues ya lo tenía y lo voy a sobreescribir. Y el de la casa verde también le marco con el botón secundario y lo guardo como imagen y lo llamo casa verde. Solamente estamos escribiendo y marca aquí un tipo de gráfico. Realmente no importa, él tiene muchas opciones. Puede ser JPG, etiqueta, mapa de Windows. Yo lo dejo como gráfico vectorial, realmente no tiene relevancia. Y los guardo los dos y después de que los guardo realmente ya no los necesito más, entonces los puedo simplemente borrar. Bueno, muy bien. Después de que yo ya he colocado eso, entonces voy a construir una tabla. Yo aquí ya la adelanté porque me demoraría un poco en esta tabla, en la que voy a colocar primero los números del 1 al 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a colocar los datos del eje X y el eje Y. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque entonces los datos del eje X los voy a colocar en, digamos, de 10 a 1, pero siempre en escala descendente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vuelvo y empiezo 10, 9, 1. Y así voy avanzando hasta llegar a los últimos, pues que serían en el número 91, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y termina en 1. Es un poco tedioso, es un poco largo. No lo hice aquí manualmente porque
me voy medio video haciendo la digitación y por otro lado entonces voy marcando los del eje Y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta llegar a 10, o sea coloco 10 números unos, 2, 2, 2, 2, 2 hasta llegar a 10, coloco 20 y así voy hasta el final hasta colocar 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y llego al 100. Esta serie de aquí se me va a graficar y esta es la que me va a graficar a mí las casas en gris. Son unos datos que siempre van a estar fijos y con los cuales yo voy a poder trabajar. Por otro lado, entonces aquí voy a colocar la otra serie, ya se la llamé como base, podríamos llamarla también como la gris. Y aquí los resaltados, que son aquellos que vamos a mirar. Y pues pongámoslo como en el mismo tono verde para que sepamos que son unas casitas que van a quedar en color verde. Acuérdense que desde el tema iconos pueden buscar el icono de lo que ustedes necesiten para su gráfica. Y aquí entonces vamos a tener en cuenta varias cosas. La primera, aquí van a quedar datos siempre y cuando esos datos que nos queden ahí sean menores o sean mayores que lo que estamos graficando. Creo que no me di a entender bien. Digamos, en este caso, yo coloqué el dato 25. Entonces, solamente voy a dejar los 25 valores de aquí con datos y a los otros no les voy a colocar información. Y eso lo voy a hacer con la siguiente fórmula. Yo le digo, y te voy a utilizar una función no conocida que es la función si. Sí, y voy a colocar una condición. ¿Cuál es la condición? La condición que voy a colocar es que esta celita, el A3, ¿sí?, debe ser menor o igual a ¿qué? A 100, al valor 100, menos el valor que está aquí en la hoja. O sea, a este. Y a ese le voy a colocar signos pesos, es decir, cuando coloco B6 coloco pesos antes de la B y pesos antes del 6, esto es para dejar la referencia fija. Y si eso sucede, o sea, si ese valor es menor que lo está aquí, vamos a anidar otra función dentro de esta función que es la función not. La función not lo que nos va a colocar es un registro que dice no data. Y con este registro no data lo que va a hacer es que no nos va a graficar nada. Si cumple la condición, entonces simplemente le decimos que nos coloque el mismo valor. O sea, en este caso, aquí estaba el valor del eje X, vuelvo a colocarnos el mismo valor del eje X. Muy bien, listo. Hasta aquí prácticamente tenemos toda la fórmula lista. Lo único que cambia acá es que vamos a dejar el signo pesos antes de la A fijo. Vamos a colocar esa referencia fija. Y ahí nos dio que no tenía dato. Este error es el que estábamos esperando que nos saliera. Fíjense que si yo copio esta fórmula y la coloco más allá de la casilla, digamos, como son 25 datos, digamos por aquí en la casilla 80, aquí me va a dar el valor 1, que es este valor que está acá. Y si yo copio esto y lo copio aquí al lado, entonces me va a dar el valor 8. Dicho de otra manera, esta fórmula, que creo que es la clave de todo el ejercicio, nos va a replicar lo que está en las primeras columnas. En las columnas voy a marcarlas aquí para que las veamos un poquito más claritas. Vamos a marcarlas como con un gris clarito por acá. Y a estas las voy a marcar como con un verde clarito. Y estas columnas, entonces, la fórmula lo que va a hacer es que va a coger, va a revisar si el valor de la primera columna, es decir, el de la columna, en este caso, el de la columna A, es, digamos, menor que 75. ¿Por qué razón? Porque en nuestro ejemplo colocamos 25, lo que nos falta es 75. Y cuando revise si es menor que 75, si están los 75, digamos, no seleccionados, entonces va a generar un error, que es lo que estamos esperando y que es lo que se consigue aquí con la función not. Si no, entonces simplemente va a colocar una réplica de la columna gris. Y ya con eso obtenemos nuestro ejercicio. Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando el dato es 25, que es el de nuestro ejemplo, solamente a partir de la columna 76, es decir, quedaron 75 columnas con error, replican estas columnas que están acá y esto mismo que estamos presentando al lado de acá. Esta es la clave de este ejercicio y ya teniendo pues como toda esta formulación, entonces vamos a crear el gráfico. Todavía sigo en mi hoja de datos, que es la hoja donde coloqué la información adicional. El gráfico lo voy a colocar ahorita en la primera hoja. Y aquí entonces lo que voy a hacer es simplemente me acomodo en alguna celda en blanco y digo insertar un gráfico. ¿Qué gráfico voy a insertar? Un gráfico de dispersión de solamente puntos. El gráfico pues obviamente está vacío porque no le hemos dicho nada de información. Y vamos a tenerlo acá y es cuando empezamos
digamos, a armar ya nuestro grafiquito bonito, la parte que yo digo siempre de la tonería y pintura, porque lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Tengo el gráfico, le doy clic en el botón secundario, clic en el botón secundario, y me va a salir una opción de seleccionar datos. Este menú de selección de datos, que también podríamos encontrar, creo que aquí en la parte de arriba del gráfico, en diseño de gráfico o formato. Bueno, no lo encontré aquí, no me voy a poner a buscarlo precisamente porque no está dentro. Con el botón secundario vamos a encontrar en selección de datos. Y en selección de datos él nos va a decir que podemos agregar series. Entonces, yo lo primero que voy a decir es que el rango digámoslo así, de puntos que vamos a colocar en el gráfico de dispersión va a ser uno de las líneas grises, otro las líneas verdes. Entonces voy a empezar por agregar primero los grises y le digo agregar. Voy a colocar un nombre de la serie. Voy a decirle que el nombre de la serie va a ser base. Realmente el nombre no es relevante, es solamente para tenerlo en cuenta. Los valores X son los que yo llamo aquí X, que van pues obviamente hasta el 100. Y los valores Y de la serie entonces van a ser los que vamos a seleccionar aquí en la segunda parte. Oh, se nos ha borrado el nombre de la serie. Miremos a ver, ya se llama base, ya se llama... Voy a volverlos a colocar. Los valores se llama base la serie y los valores X son estos. Nuevamente me tocó volverlo a pedir. Creo que no quiere trabajar con nosotros y ahora la base Y va a ser los segundos puntos. Digámosle aceptar. Si yo le doy aquí a aceptar, ya voy a tener un primer gráfico y se van a dar cuenta ustedes aquí en el primer gráfico que todos los punticos me quedaron azules. Estos nombres base y todo lo demás los vamos a quitar en un momento. Listo. Ya tenemos la primera serie que se llama la serie base. Sobre la serie base yo voy a hacer unas cosas. Lo primero voy a quitar pues el título para tener un poco más de espacio de trabajo. Lo segundo que voy a hacer entonces es mirar, porque yo aquí donde tengo los punticos no quiero punticos sino casas grises. Selecciono cualquiera de las casas, pues cualquier puntico, va a marcar algunos al azar y le doy clic en el botón secundario nuevamente para que me muestre el formato de la serie de datos. En el formato de la serie de datos, él tiene aquí pues, una panel que sale a la derecha, están las opciones de serie, está una parte con todos los efectos y está una que son los rellenos y línea. Escojo el primero, el balde de pintura de rellenos y línea, y es lo primero que me dice que hay dos opciones, las líneas y el marcador. Las líneas son estas líneas grises y todo lo que está, ahorita vamos a ver qué hacemos con ellas, pero nos interesa mirar el marcador. Quien nos va a preguntar muchas cosas, entre las opciones de marcador, vamos a decirle que él tiene tres opciones, pues digamos, establecidas. Automático, ninguno, que no tendría nada, o uno que llame integrado. Cuando yo llamo integrado, él me dice, yo por defecto he colocado un circulito azul de tamaño 5. Pero como lo que queremos colocar es la casita, entonces yo selecciono aquí en el tipo de marcador y me voy hasta la parte de abajo, que fíjense que hay como un dibujo pequeñito, no sé si el Excel lo deja ver bien, pero es como dos montañitas con un paisaje. Eso significa que yo puedo escoger una imagen. Y le puedo decir entonces que inserte una imagen, que va a ser mi marcador. ¿Desde dónde? En mi caso desde un archivo y voy a escoger la casa gris. Y le doy insertar, la casa gris que había guardado inicialmente y ahora se me olvidaron todas mis casitas grises para mi dibujo, para mi gráfico. Muy bien, se dan cuenta que alrededor de las casitas hay unos botones azules. Simplemente tenemos que seleccionar ahí donde vamos, marcamos y le decimos nuevamente marcador y en el borde, selecciono aquí la opción marcador, en el borde le decimos que un borde sin línea. Y ahora tengo todas mis casitas. Me dice, no se ven tan bien porque pues todavía se ven muchos números y se ven cosas alteradas, pero eso lo vamos a modificar en un momento para que nos queden mucho mejor espaciadas las casas. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es volver a nuestro gráfico, hacerle clic en alguna parte que esté por ahí en blanco y buscando el espacio en blanco, nuevamente vamos a seleccionar datos. Ya hemos agregado una primera que era la de las casas grises, ahora queremos agregar la de las casas verdes. Entonces le digo simplemente estando acá, agregar nombre de la serie, voy a llamar que esta es la serie de los resaltados, como decir lo que vamos a resaltar y los valores son, por un lado entonces ahora la columna de resaltados, que es la columna D,
Y para el valor Y de la serie, entonces vamos a marcar la columna Y. Y ahí le decimos aceptar. Listo, y le di nuevamente aceptar. ¿Qué va a pasar con nuestro gráfico? Nuestro gráfico en esencia parece igual, pero quedaron como unos punticos naranjas encima de las casas. Cuando estábamos trabajando la primera parte, o sea, la primera serie, que era de las casitas grises, eran unos puntos azules y ahora aparecieron unos puntos naranjas, que es como la segunda opción. La invitación, primero, y mucho cuidado, mucha atención. Hagan el tema de cumplimiento y colóquenlo al 100. Enter. ¿Para qué? Para que aquí les queden todas las casas con los punticos anaranjados. El puntico anaranjado no es un dibujo de que cambió la casa, es un puntico que está sobre la casa. Yo simplemente tengo que marcar un puntico. Fíjense que cuando marco un puntico se resaltan varios. Si yo marcara otra vez me quedaría uno solo. Pero no me interesa marcar uno solo, me interesa que queden marcados varios para que yo sepa que se seleccionaron todos. Me voy nuevamente aquí a relleno, que no lo he cerrado. Selecciono la opción no de líneas, sino de marcador. Y aquí en las opciones de marcador le digo yo que el tipo de marcador sea integrado y que nos seleccione nuevamente un gráfico. ¿Y cuál va a subir? Pues uno desde un archivo que obviamente es mi casita verde. Y le digo insertar. Como se dan cuenta, volvieron a salir las líneas anaranjadas, entonces le decimos que sin línea. Y ya tenemos todas las casitas. Muy bien, ya aquí no necesitamos más el formato de la forma. Podemos coger nuestro gráfico, podemos cortarlo, irnos a la página principal y lo acomodamos aquí donde lo estábamos buscando y lo pegamos acá. Al cortarlo y copiarlo aquí, los datos fuente que están escondidos en la página de datos, o bueno, que están en la página de datos, no están escondidos todavía, se van a seguir viendo. Es decir, le está haciendo todo. Pero cuando yo modifique algo, él va a modificar aquí las fórmulas sin problema. Ahora sí, probémoslo. Entonces, yo coloco aquí, por ejemplo, 25, que era el dato que teníamos, y efectivamente se me resaltaron 25 casas. Hace falta entonces ajustar algunos elementos para que se nos vea completo el gráfico. Lo primero es que voy a seleccionar un eje, le doy nuevamente formato al eje, y aquí le voy a decir que el eje tiene un mínimo y un máximo, que dejamos el máximo no en 12, porque 12 fue aquí un pedazo adicional que nos quedó entre 10 y 12 que no nos aporta nada, y lo dejamos mejor en 10. Enter, entonces ya subió ahí las casitas, y yo le digo aquí también que el eje horizontal tampoco me lo dejen, lo marco, y le digo que también el máximo me vaya entre 0 y 12, y 10, perdón. Entonces va de 0 a 10 y enter. Listo, ya no lo expandió. Ya después de que hemos hecho esto y cerramos el formato de forma, puedo marcar el eje y simplemente suprimirlo con el botón borrar del teclado. Suprimirlo con el botón borrar del teclado. Marco las líneas, las borro también. Estas de acá, estas de acá. Y ya que tengo yo esto, entonces podría tomar mi gráfico como tal. Fíjense que si yo marco por aquí un espacio donde está el eje, que está oculto, puedo ajustarle un poco el tamaño para este lado y un poco para este lado, e incluso centrarlo para que me quede dentro del gráfico. Y ya con esto he terminado mi gráfico de infografía. Hacemos la prueba, colocamos por ejemplo 60, se nos iluminan 60 casas, o 35 y colocaríamos 35 casas. Vamos a colocar entonces ahora simplemente un título que podría ser, pues si vamos a insertar un cuadro de texto. Este cuadro de texto no es un cuadro que quede vinculado a una celda, sino que queda flotante, y podemos llamarlo por ejemplo hogares con acceso a zonas verdes en la ciudad. Listo, marco yo mi título, le cambio la caligrafía. Ustedes saben que me gusta mucho el Arial Black, como para colocarlo ahí. Lo centramos y ahora yo podría decir, ahora me faltó un pequeño detalle, quitar las líneas de cuadrícula desde el menú vista para que no se vean en el fondo. Centrémoslo un poquito más. Bueno, hogares con acceso a zonas verdes en la ciudad. Entre esto porcentaje. Listo.
A este también le puedo quitar el borde como parte de los elementos que podemos tener aquí. Entonces simplemente le decimos formato del área. Y digámosle simplemente que no le vamos a colocar, bueno, no voy a molestar con eso, dejarlo aquí como así, sin borde. Y cuando yo cambio el número, me queda 45 y él me va a iluminar 45 casas. Si yo escribiera 30, él me va a iluminar o me va a resaltar 30 casas, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y bueno, pues yo creo que así ya estaríamos concluyendo porque tenemos ya nuestro gráfico funcionando, un gráfico de tipo infografía que podríamos incluir en una presentación, que podríamos incluir en cualquier parte, o sobre todo generando dashboards interactivos que nos permiten pues mirar esta información. Así que pues nada, creo que llegamos hasta aquí y en un próximo video estaremos aprendiendo otro truco o otro gráfico de Excel que nos permita manejar pues esta herramienta y apuntarle pues a la excelencia, que es lo que estamos buscando aquí. Recuerden que para pues para que estos videos lleguen a muchas más personas, tienen que hacer varias cosas que podrían colaborarme muchísimo a mí. El primero importante es suscribirse. El segundo, compartir. Bueno, hay muchas cosas que dicen los youtubers. Yo no soy youtuber, yo simplemente estoy mostrando mi trabajo. Pero sí me apoyarían muchísimo, no les cuesta mucho dar un botón de suscripción, compartirlo con sus amigos, invitar a que sus amigos se suscriban. Estos videos lleguen a muchas personas, me hagan conocer mucho y pues tengamos un buen nivel de cobertura y avance para darle pues promoción a este emprendimiento en el que estoy trabajando ahora. Así que compartanlo con sus conocidos, suscríbanse, invitan a sus conocidos a que se suscriban. Yo sé que a alguien le va a ser útil y que va a ser útil a más personas de las que ustedes se imaginan. Entonces, pues pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.